Era la mañana del 17 de marzo de 1983, y yo estaba sentado en la mesa de la cocina de nuestro pequeño piso en la calle Alcalá, en Madrid. Allí, con la pluma temblorosa en la mano, escribí 3 palabras que iban a destruir mi vida. Mi hijo sabe. La tinta azul clara contrastaba con el papel oficial del Servicio de Información, y sentí que me temblaban las manos. Afuera, la primavera aún no se había atrevido a calentar el aire, y la ventana estaba empañada por el frío que se colaba entre los cristales mal sellados. La calefacción hacía ruidos extraños en la esquina, y mi mujer, Carmen, seguía dormida en el dormitorio. Mi hijo, Álvaro, de 15 años, había salido hacía una hora camino al instituto, con la mochila llena de libros de historia de España y matemáticas. Cerré el papel cuidadosamente, lo doblé 2 veces y lo guardé en el bolsillo interior de mi abrigo gris de lana. No miré la foto que colgaba en la pared, aquella de su 10º cumpleaños, donde Álvaro sonreía con los dientes separados y mi brazo descansaba orgulloso sobre sus hombros. En vez de eso, terminé el té que ya se había enfriado y salí a la calle, a una ciudad donde nadie confiaba en nadie. Para la noche mi hijo ya no estaría conmigo. Esta no es una historia de héroes, no hay héroes aquí. Es una historia de miedo. Del miedo que se esconde en las paredes, que respira a través de las líneas telefónicas, que convierte a padres en delatores y a hijos en pruebas. Una historia que permaneció enterrada en una caja de cartón durante 8 años, solo para ser descubierta cuando todo el régimen se desmoronó y los archivos comenzaron a filtrar secretos como sangre a través de una gasa. Vivíamos en un Madrid gris, en plena dictadura que comenzaba a tambalearse, pero donde la sombra de la censura y la vigilancia aún era larga. El Servicio de Información tenía ojos y oídos en cada callejón, en cada café, en cada conversación susurrada. Y yo no era un simple confidente, era un oficial, responsable de vigilar a aquellos que trabajaban en el ejército, buscando desviaciones ideológicas, buscando cualquier signo de rebeldía. Álvaro no era un niño común. Desde pequeño fue curioso, listo, con una mente inquieta y una pasión por los mapas y la historia que a veces me hacía sonreír y otras veces me preocupaba. Leía libros que yo ni conocía, prestados de amigos cuyos padres no eran tan cuidadosos como nosotros. Yo lo notaba, claro que lo notaba, pero mirar hacia otro lado era la única opción, porque actuar significaba elegir entre mi hijo y mi supervivencia. Y entonces llegó la cinta. Un día de febrero, un compañero de la sección de vigilancia, un tal Antonio, delgado, con ojos que parecían barro congelado, me llamó a una oficina pequeña en la 3ª planta del edificio de la Plaza Mayor. Cerró la puerta y puso un grabador delante de mí. Creo que deberías escuchar esto antes de que suba a los superiores, dijo con voz baja. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Qué es? Tu hijo. Grabado hace 3 días en el Parque del Retiro. La cinta comenzó a sonar. La voz era más aguda, insegura. La voz de un chico intentando parecer mayor. Nos mienten en todo, decía Álvaro. Mi padre trabaja para ellos y ni él cree la mitad de lo que dice la propaganda. Solo finge porque tiene miedo. Luego respondía otra voz, más adulta, que yo no reconocí. ¿Y qué crees tú? Creo que somos prisioneros. Creo que hay gente muriendo de hambre en los pueblos, mientras nos dicen que la cosecha bate récords.
Creo que la profesora que echaron el año pasado no fue por incompetente, sino porque nos enseñaba que la historia tiene más de una versión. Pausa. Mi hijo habló de nuevo, esta vez más bajo. Creo que mi padre es un buen hombre que hace cosas malas porque piensa que no tiene otra opción. La cinta se apagó. Me quedé en silencio, con las manos planas sobre la mesa y la garganta seca. Antonio me observaba sin expresión. Esto lo grabó un contacto nuestro que vigila a un grupo de estudiantes. Nada formal, solo niños hablando. Pero el lenguaje es complicado, y la referencia a ti, eso sí es un problema. ¿Y ahora qué pasa? Depende de ti. Se echó hacia atrás en la silla, juntó los dedos como un monje malvado. Si sube a los jefes, querrán saber por qué tu hijo habla así. Querrán saber qué clase de casa produce a un quinceañero que cuestiona al régimen. Querrán saber si eres fiable. La amenaza era clara. Mi carrera, mi pensión, mi libertad, todo pendía de lo que hiciera después. Si lo manejas internamente, dejando claro que estás al tanto y tomando medidas correctivas, quizá se quede aquí. Yo sabía lo que significaba tomar medidas. Significaba denunciar a mi propio hijo, meter su nombre en el sistema, que lo investigaran, que lo interrogaran, que lo detuvieran quizá. Elegir entre mi hijo y mi vida. Necesito tiempo para pensar. Sacudió la cabeza lentamente. Tienes hasta el lunes. Después de eso la cinta sube igual. Y si dudas, querrán saber por qué. Era jueves. No volví a casa de inmediato. Caminé por las calles grises del centro de Madrid, pasando por la Puerta del Sol, con el aire frío clavándose en la piel. La ciudad me parecía más pequeña que nunca, como si los edificios se inclinaran para escuchar mis pensamientos. Pensé en el día que nació Álvaro, en cómo agarró mi dedo con fuerza en el hospital, pequeño y feroz. En cuando le enseñé a montar en bici en el patio del edificio, en la noche que se leyó toda una novela de Galdós en 3 días y me bombardearon con preguntas sobre la guerra de la independencia. Pensé en la mirada que tenía cuando llegaba a casa con el uniforme, mezcla de orgullo y algo más, algo que nunca quise nombrar. Miedo. Me senté en un banco cerca del Teatro Real, aunque el frío me calaba hasta los huesos. Una señora mayor pasaba arrastrando un carrito lleno de pan. Una pareja discutía en voz baja junto a la parada del autobús. La vida seguía, indiferente y cruel. Mientras yo trataba de decidir si era un hombre o un cobarde, me repetía que Álvaro estaría bien, que denunciarlo antes de que la cinta subiera era en realidad protegerlo, que una reprimenda formal, unas semanas de interrogatorios, lo asustarían hasta el silencio y lo salvarían de algo peor. Me decía que eso era la paternidad en España en 1983. Decisiones duras, amor brutal, supervivencia disfrazada de traición. Me decía esas cosas porque la alternativa era insoportable. Cuando por fin volví a casa, casi era medianoche. Carmen estaba despierta, sentada bajo la luz tenue de una lámpara, las manos cruzadas en el regazo. ¿Dónde has estado? En el trabajo. Me miró largo rato, y vi que algo se rompía detrás de sus ojos. No sabía los detalles, pero sentía el peso. ¿Álvaro está en problemas? No respondí. Pasé junto a ella y cerré la puerta del dormitorio. La decisión estaba tomada, y el reloj no estaba de mi lado. Al día siguiente, domingo por la noche, volví a sentarme en la cocina con la mesa apenas iluminada por una bombilla vieja que parpadeaba.
La hoja de papel frente a mí ya no temblaba en mis manos. Ahora la pluma se deslizaba con una calma perturbadora, como si mi mente se hubiera endurecido ante lo inevitable. Escribí un informe breve, frío, profesional. Decía que mi hijo había estado relacionándose con compañeros de ideología dudosa, que había expresado dudas sobre las enseñanzas del régimen y que, como oficial leal, me veía obligado a informar a mis superiores para que se tomaran las medidas correctivas necesarias antes de que el problema se agravara. Firmé al pie, Mayor Víctor Sáenz, y añadí, casi como un susurro, una petición para que se tratara a Álvaro con clemencia, pues sus errores eran fruto de la juventud y la inexperiencia, no de la maldad. Era una súplica disfrazada de profesionalismo, un intento desesperado de salvar lo que quedaba de la relación con mi hijo y de mi propia alma. No sabía si alguien leería ese papel, ni si alguien tendría compasión. Por la mañana entregué el informe en la oficina de Antonio. Él lo tomó sin decir nada, lo guardó en una carpeta y asintió con la cabeza. «Hiciste lo correcto», dijo con voz grave. No dije nada. Me di la vuelta y salí, escuchando el eco de mis pasos en el pasillo vacío. Esa misma noche, cuando regresé a casa, Álvaro ya no estaba. Carmen me esperaba en el umbral, pálida, con las manos temblorosas. «Han venido esta tarde», dijo con voz quebrada. «2 hombres. Me mostraron un documento. Dijeron que Álvaro tenía que ir con ellos para un interrogatorio, que era rutina». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Dijeron a dónde se lo llevaban? No. Me adelanté a la habitación de Álvaro. La cama estaba hecha. Los libros seguían en la estantería. El escritorio vacío salvo por un lápiz y una tarea de matemáticas a medias. Todo parecía normal, como si mi hijo hubiera salido a pasear y en cualquier momento regresaría. Pero sabía que no era así. Cogí el teléfono con manos temblorosas y llamé a la oficina de la sección 3. La voz que respondió me dijo que no tenía información. Llamé al apartamento de Antonio. No contestó. Volví a llamar a la central en la Plaza Mayor, preguntando por alguien, cualquiera, que me dijera dónde habían llevado a mi hijo. No hay registro de detención con ese nombre. Me respondió una voz impersonal. Eso es imposible. Se lo llevaron de mi casa hace 6 horas. Lo siento, señor mayor. No dispongo de información. Cortaron la llamada. Me quedé allí en el pasillo, el teléfono aún en la mano, con una claridad terrible y helada. No había salvado a mi hijo. Lo había borrado. Durante las semanas que siguieron, me sumergí en una locura silenciosa. Iba al trabajo como si nada hubiera pasado. Presentaba informes, asistía a reuniones, escuchaba cintas de otros hijos y anotaba marginalia sin sentir nada. Pero por dentro me deshacía. Por las noches buscaba, llamaba a viejos compañeros que me debían favores, tocaba puertas en barrios donde nadie preguntaba. Y en todos los sitios me encontraba con lo mismo: silencio. Carmen dejó de hablarme. Se movía por el piso como un fantasma, con los ojos vacíos y las manos nerviosas repitiendo el mismo gesto de doblar y desdoblar un pañuelo. No me acusaba, ni hacía falta. Su silencio era más fuerte que cualquier reproche. Una noche, 3 semanas después de que Álvaro desapareciera, me llamaron al trabajo. La voz al otro lado era fría, burocrática, sin emociones. Mayor Sáenz, le informamos que el caso de su hijo está cerrado. No se requiere ninguna acción adicional de su parte. Agarré el borde de mi escritorio. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está? El caso está cerrado.
Eso es todo lo que le puedo decir. ¿Está vivo? Hubo una pausa. El caso está cerrado. Buen día, señor mayor. La línea se cortó. Me quedé sentado 1 hora mirando la pared. Después me levanté, salí del edificio, y no volví durante 3 días. En mayo supe la verdad. Había empezado a beber más, no lo suficiente para que se notara, pero sí para difuminar el día. Una noche me crucé con Antonio en un bar cercano al barrio de Lavapiés. Estaba solo, con un vaso de whisky en la mano, la cara demacrada y cansada. Me senté sin preguntar. «Dime qué pasó con mi hijo», dije. Antonio levantó la mirada, con los ojos perdidos. «No quieres saberlo. Dímelo». Calló largo rato, suspiró y vació el vaso. Lo enviaron a un centro de reeducación fuera de Segovia. Procedimiento estándar para menores con desviaciones ideológicas. Hubo un incidente. Los detalles están clasificados, pero el informe oficial dice que el sujeto se volvió violento durante el interrogatorio y fue sometido con la fuerza necesaria. ¿Sometido? ¿Sí? ¿Está vivo? Antonio no contestó. ¿Está vivo? Alcé la voz, para que todos en el bar me miraran. Antonio se inclinó hacia mí y susurró. Murió el 6 de abril. Hemorragia cerebral. El informe dice que fue un accidente. El cuerpo fue incinerado según la política del Estado. No hay tumba. Algo dentro de mí se rompió. No un estruendo, no un drama, sino un crujido pequeño y silencioso, como un hueso que se parte bajo demasiado peso. Me dijiste que se manejaría internamente. Dije, te dije lo que pensé que necesitabas oír. Me levanté. No recuerdo cómo salí del bar ni cómo llegué a casa. Cuando llegué, Carmen dormía. No la desperté. Fui a la cocina, saqué una botella de brandy y bebí hasta que el mundo dejó de dar vueltas. Y entonces comencé a escribir. Aquella noche, con la botella medio vacía al alcance de la mano y la luz tenue de la lámpara que apenas iluminaba la mesa, empecé a escribir en un cuaderno de tapas de cuero desgastado que había encontrado en un mercadillo de segunda mano. No pensaba que nadie leería aquellas páginas. Era un acto de penitencia, un intento desesperado de exorcizar el dolor que me consumía. La primera frase fue contundente. Maté a mi hijo. No con las manos, sino con 3 palabras en un papel. Las palabras parecían brotar de un pozo sin fondo, y las páginas se fueron llenando con confesiones que me desgarraban. Recordaba su risa, su curiosidad infinita, las preguntas que me hacía y para las que nunca tuve respuestas. Escribí sobre el peso de la pluma en mi mano cuando firmé el informe, sobre la llamada telefónica que selló su destino y sobre la palabra sometido, que Antonio pronunció con tanta frialdad. El cuaderno se convirtió en mi único confidente, mi única compañía en aquellas noches interminables. Mientras el barrio dormía, yo revivía cada instante, cada decisión, cada miedo. La culpa me perseguía como una sombra que se alargaba con el paso de los días. Carmen me miraba con ojos que ya no me reconocían, como si fuera un extraño que había usurpado mi lugar. Los sueños no me daban descanso. Veía a Álvaro en la puerta de mi habitación, pálido, con la mirada llena de preguntas que yo no podía responder. ¿Por qué lo hiciste?, me preguntaba una y otra vez, sin que yo pudiera encontrar una respuesta. El trabajo seguía su curso. Iba a la oficina, cumplía con mis obligaciones, asistía a las reuniones del partido. Pero todo me parecía vacío, sin sentido. La maquinaria en la que había creído tantos años se me antojaba ahora un monstruo insaciable que devoraba a sus propios hijos,
y yo había sido quien le había entregado a mi hijo en bandeja. Carmen tomó una decisión que no me sorprendió. Una mañana empaquetó sus cosas mientras yo estaba en el trabajo y se fue a vivir con su hermana en Valencia. No hubo despedidas, solo un silencio ensordecedor que llenó el piso vacío. No intenté detenerla. Entendí que ya no quedaba nada por salvar. Vivía solo en aquel piso que antes había sido nuestro hogar. Las paredes parecían agrandarse y ahogarme al mismo tiempo. Dejé de contestar el teléfono, de ver a los compañeros del trabajo fuera del horario. Me convertí en un hombre al que la gente evitaba, no porque fuera peligroso, sino porque les recordaba aquello que preferían no pensar. El cuaderno creció en páginas y palabras, un monumento a mi dolor y mi culpa. A veces, caminaba por las calles de Chamberí, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, mirando al suelo. Parecía un hombre esperando algo que ya no sabía qué era. Una tarde de otoño, mientras caminaba junto al río Manzanares, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección. La abrí con manos temblorosas y encontré una hoja escrita a máquina, con un mensaje que me heló la sangre. Señor Sáenz, no me conoce, pero yo sí a usted. Fui uno de los guardias del centro donde estuvo su hijo. Le escribo porque creo que merece saber la verdad. Su hijo no murió de hemorragia cerebral, como dice el informe oficial. Murió tras ser golpeado durante un interrogatorio el 5 de abril de 1983. El oficial a cargo quería que firmara una confesión diciendo que usted fomentaba sus ideas contrarias al régimen. Álvaro se negó. Dijo que usted era leal. Lo golpearon durante 6 horas. Murió a la mañana siguiente. Lo siento. No hice nada para impedirlo. Soy tan culpable como usted. Pero al menos su hijo le defendió hasta el final. Creía que lo amaba. No había firma. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado, la guardé en el cuaderno y salí a la calle sin rumbo. No volví a la habitación en 2 días. Cuando la casera finalmente abrió la puerta, me encontró sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared y el cuaderno abierto sobre las piernas. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. La miré con ojos que parecían de otro hombre. No, respondí, no lo estoy. Y en ese instante comprendí que el peso de la verdad había enterrado para siempre al hombre que había sido. Los meses que siguieron fueron como vivir dentro de una niebla espesa y gris. Madrid seguía su ritmo, indiferente a mi ruina, mientras yo me convertía en un fantasma vagando por las calles del barrio de Malasaña. Me levantaba cada mañana con una mezcla de agotamiento y vacío, sin ganas de enfrentar el día, sin fuerzas para luchar contra el peso del silencio que me envolvía. La soledad se volvió mi única compañía. El piso, antes lleno de risas y vida, se había convertido en una prisión silenciosa. Carmen se había marchado sin decir adiós, y yo apenas la veía en mis recuerdos, como si fuera un personaje de una historia que ya no me pertenecía. No tenía amigos a quienes acudir. El miedo y la desconfianza que sembró aquel informe habían erosionado todas mis relaciones. En el trabajo nadie preguntaba por mí. Era como si hubiera dejado de existir. Mis informes se amontonaban en los archivos, mecanizados, sin alma, al igual que yo. Mi uniforme ya no me daba orgullo, sino una sensación de asfixia. La única luz en mi día era aquella botella de vino tinto barato que me acompañaba en la soledad de la noche, y el cuaderno donde vertía mi culpa en tinta negra. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles del barrio de Lavapiés,
me detuve frente a un escaparate de una librería antigua. En el reflejo de los cristales vi a un hombre envejecido más allá de sus años, con la mirada perdida y el rostro surcado por arrugas que parecían grabadas por el dolor. Entré y compré un libro de poemas de Federico García Lorca. Al salir me senté en un banco cercano y abrí sus páginas. La poesía me pareció un lenguaje extraño, casi prohibido, pero también una ventana a un mundo donde el sufrimiento podía expresarse sin miedo. Recité en voz baja. La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Aquella frase me golpeó con fuerza. ¿Acaso yo había sido expulsado de mi propio paraíso? ¿Había destruido todo lo que una vez amé en nombre de una lealtad ciega y aterradora? Una noche, mientras escribía en el cuaderno, oí un golpe en la puerta. Me levanté con dificultad y abrí. Era un hombre mayor, de aspecto sencillo, con un abrigo raído y una boina que le tapaba parcialmente el rostro. —¿Víctor Sáenz? —preguntó con voz baja. Asentí, sin saber quién era. Me llamo Luis. Trabajé en el centro donde estuvo su hijo. Quería darle esto. Sacó un paquete pequeño envuelto en papel marrón y me lo tendió. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí lentamente. Dentro había unas fotografías en blanco y negro, borrosas, pero claras en su mensaje. Mostraban a Álvaro, delgado, con la mirada desafiante, rodeado de otros jóvenes en un patio cerrado. En algunas se le veía con moretones, en otras durante una sesión de interrogatorio. Quería que supiera que no todos fuimos indiferentes, dijo Luis. Algunos intentamos ayudar, pero el miedo era más fuerte que la bondad. Le agradecí con un suspiro que no llegaba a palabras. Cerré el paquete y volví a sentarme, sintiendo que aquella revelación era una daga más en mi pecho. Luis se quedó un momento. Luego se despidió con un leve gesto y desapareció en la noche madrileña. Me quedé solo, con las fotografías temblando en mis manos y la certeza de que la verdad era mucho más oscura y compleja de lo que jamás había imaginado. Mientras la ciudad se sumergía en el silencio de la madrugada, yo entendí que mi historia no acabaría aquí. Había secretos enterrados en esas imágenes, en esos gestos, en esas miradas que pedían justicia. Y quizás, solo quizás, alguien estaba dispuesto a descubrirlos. Pero, ¿quién? ¿Y a qué precio? El cuaderno estaba abierto en la mesa, esperando que escribiera la próxima página de esta tragedia sin fin. El sol de la mañana entraba con timidez por la ventana de aquel piso silencioso en el barrio de Lavapiés. Me levanté con el cuerpo pesado, como si cada hueso estuviera cubierto de plomo. Las fotografías que Luis me había entregado seguían sobre la mesa, como un recordatorio punzante de un pasado que no podía borrar. Sentí la necesidad de salir a la calle, aunque el aire frío de marzo mordía mi rostro. Caminé sin rumbo, perdiéndome entre las estrechas calles empedradas, donde el bullicio del mercado y las voces de los vecinos me recordaban que la vida seguía, indiferente a mi tormento. Llegué hasta la plaza de Tirso de Molina, y me senté en un banco, observando a la gente pasar. Había una pareja joven, ella con un vestido rojo ajustado que resaltaba sus curvas, zapatos de tacón que hacían un ligero clic en el suelo, y un bolso pequeño colgado del hombro. Él, nervioso, le susurraba algo al oído mientras ella reía con una mezcla de coquetería y desafío. La escena me arrancó un pequeño suspiro, un recuerdo lejano de tiempos más simples. Mientras observaba,
mi móvil vibró con un mensaje inesperado. Tengo información sobre tu hijo. Nos vemos esta noche. Café Central, 2200. L. No sabía si era una oportunidad o una trampa, pero no podía ignorarlo. Esa noche, el Café Central estaba casi vacío. La luz cálida y tenue acariciaba las paredes cubiertas de fotografías antiguas de Madrid. Entré y me senté en una mesa apartada. Minutos después una mujer apareció. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño descuidado, labios pintados de rojo intenso, y llevaba una blusa blanca que dejaba entrever sutilmente su escote, combinado con una falda lápiz negra que abrazaba sus piernas con elegancia. En sus ojos brillaba una mezcla de determinación y tristeza. «Víctor Sáenz», dijo con voz firme. «Soy Laura. Trabajé en la oficina de archivos del Servicio de Información. Encontré algo que podría interesarte». Sacó un sobre manila y me lo entregó. Dentro había documentos, fotos y una carta escrita a máquina con datos que nunca había visto. Mientras hojeaba el contenido, me contó cómo había estado investigando casos similares al de Álvaro, jóvenes desaparecidos, interrogados, silenciados. Me habló de una red oculta dentro del sistema, donde mandaban a quienes cuestionaban la verdad oficial a centros clandestinos, lejos de cualquier registro. «No todo se ha contado, Víctor», susurró. «Tu hijo no fue el único, pero su caso estuvo especialmente vigilado». Su mirada se posó en la mía, intensa, como buscando una respuesta que yo no tenía. Intenté bromear para aliviar la tensión. «¿Y tú, Laura? ¿También eres una heroína de novela? Porque con ese look pareces más una espía de película que una archivista». Ella soltó una sonrisa irónica. «Quizá un poco de ambas cosas», dijo, «pero esto no es un juego. Lo que sabes puede cambiarlo todo, o hundirte más». La conversación se volvió profunda, revelando secretos, conspiraciones y un sistema que devoraba a sus propios hijos sin pestañear. Cuando salí del café, la noche madrileña parecía más oscura que nunca, y las palabras de Laura resonaban en mi mente. No todo se ha contado. El misterio se espesaba, y yo estaba atrapado en el centro de una red que amenazaba con destruir todo lo que quedaba de mi vida. ¿Qué más ocultaban? ¿Quién podía confiar? Y sobre todo, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Las respuestas no tardarían en llegar, pero el precio sería más alto de lo que jamás imaginé. Aquella madrugada, al regresar a mi pequeño piso en Lavapiés, sentí el peso de la noche sobre mis hombros como una losa imposible de levantar. Las palabras de Laura resonaban en mi cabeza. No todo se ha contado. Y yo, que creía haber tocado fondo, me encontraba frente a un abismo aún más oscuro. Mientras encendía una lámpara de pie, mis ojos se posaron en el cuaderno que llevaba escribiendo desde aquella fatídica noche. Las páginas amarillentas parecían susurrar secretos olvidados, pero ahora, con la información que Laura me había entregado, la tinta parecía cobrar vida con un nuevo significado. Decidí que necesitaba respuestas, y para ello debía volver al lugar donde todo comenzó, la oficina central del Servicio de Información en la calle Atocha. Sabía que entrar allí era como poner un pie en territorio enemigo, pero la verdad no se encontraba en la comodidad del olvido. Al día siguiente, con la chaqueta abotonada hasta el cuello y la mirada fija, crucé la plaza del emperador Carlos V. El edificio, imponente y austero, parecía observarme con desdén. Entré sin llamar, como un hombre que ha perdido todo y ya no teme nada. En el interior,
el aire estaba cargado de burocracia y secretos. Pasé por corredores largos y fríos hasta que llegué a la sala de archivos. Allí, entre montones de cajas polvorientas, empecé a buscar pistas que confirmaran lo que Laura me había contado. Horas más tarde, encontré un expediente marcado con el nombre de Álvaro Sáenz. Al abrirlo, mis manos temblaron. Había informes, fotografías y un documento que parecía un acta de interrogatorio. La letra era fría, implacable, describiendo sesiones de presión, amenazas y un incidente que terminó con la muerte de mi hijo. Mientras leía, una voz detrás de mí susurró: «No deberías estar aquí». Me giré lentamente y vi a un hombre de mediana edad, traje oscuro y mirada penetrante. Su presencia emanaba autoridad y peligro. «¿Quién es usted?», pregunté tratando de mantener la calma. «Soy quien vigila que ciertos secretos permanezcan enterrados», respondió con una sonrisa irónica. «Y tú, Víctor, estás cavando demasiado hondo». Antes de que pudiera reaccionar, sintió la urgencia de advertirme: «Deja esto, por tu bien y el de los que aún viven». No sabía si reír o temblar. Aquella amenaza no me detendría. Si algo había aprendido en estos años, era que la verdad siempre encuentra su camino, aunque cueste sangre y lágrimas. Al salir del edificio, el frío de la tarde me envolvió como un abrazo helado. Sabía que estaba en la mira, pero también que ahora tenía una razón para seguir adelante. No solo por Álvaro, sino por todos aquellos jóvenes que, como él, habían sido tragados por las sombras de un sistema despiadado. Mientras caminaba hacia el metro, recordé la sonrisa de Laura, sus ojos llenos de determinación y miedo. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Qué más ocultaban? La lucha apenas comenzaba, y yo estaba dispuesto a enfrentarla, aunque las heridas de la traición siguieran abiertas y la ciudad entera pareciera conspirar para silenciarme. Porque en ese momento, en la oscuridad de Madrid, comprendí que la verdad no solo era peligrosa, era mortal. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una mezcla de paranoia y determinación. Cada sombra en la calle parecía esconder una mirada que me vigilaba. Cada llamada telefónica era un misterio, y cada paso que daba resonaba con ecos del pasado que intentaba olvidar. Pero yo no podía detenerme. La verdad sobre Álvaro y los demás jóvenes desaparecidos me quemaba en el pecho como una herida abierta. Una tarde, mientras caminaba por el rastro, vi a un hombre que me resultaba vagamente familiar. Tenía el rostro curtido por el sol y unos ojos grises que parecían ver más allá de las apariencias. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y unos vaqueros que parecían haber recorrido muchos caminos. Se acercó a mí con paso firme y una sonrisa ladeada. «Víctor Sáenz», dijo con voz grave, «he oído que buscas respuestas». Asentí, sin saber si confiar o huir. «Me llamo Rafael», continuó. «Fui compañero tuyo años atrás, en la sección de vigilancia. Pero me cansé de jugar a ser verdugo. Ahora trabajo por fuera, ayudando a quienes el sistema quiere enterrar». Sentí un nudo en la garganta. Aquella mezcla de alivio y desconfianza era insoportable. «¿Qué sabes de Álvaro?». Rafael se agachó y sacó de su bolso un pequeño libro de tapas negras. Lo abrió y me mostró una fotografía. Álvaro, joven, con una expresión desafiante, rodeado por otros chicos en un patio. Alrededor, nombres y fechas manuscritas. «Esto es solo una parte», dijo. «Hay más, mucho más.
pero está escondido en lugares donde pocos se atreven a buscar. Me habló de documentos secretos, de archivos olvidados en sótanos oscuros, de testimonios que nunca llegaron a la luz, de cómo el miedo había convertido a muchos en cómplices silenciosos y a otros en víctimas olvidadas. Intenté bromear para aliviar la tensión. ¿Y tú? ¿También eres un héroe de novela? Porque con ese aspecto pareces más un rockero que un exagente. Rafael soltó una risa ronca. Puede que sí, pero no llevo capa, solo cicatrices. Me invitó a una reunión esa misma noche, en un café cercano a la Plaza de Santa Ana. Allí, me prometió, encontraría a otros como él, dispuestos a desenterrar la verdad. Esa noche, el local estaba lleno de humo y murmullos contenidos. Entre sombras, vi rostros cansados pero determinados. Hombres y mujeres que habían elegido el camino peligroso de la memoria y la justicia. Entre ellos, una mujer llamó mi atención. Su vestido negro ceñido resaltaba sus curvas con discreción, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que desafiaba la oscuridad. Se acercó y me susurró al oído. No estás solo, Víctor, pero cuidado, la verdad tiene un precio muy alto. Mientras la música suave llenaba el ambiente, sentí que había encontrado un refugio, una luz en medio de la tormenta. Pero también sabía que, a partir de ese momento, no habría regreso posible. Porque en esta ciudad, la memoria es un campo minado, y cada paso hacia la verdad puede ser el último. La reunión en aquel café clandestino en el corazón de Madrid fue como adentrarse en un laberinto de sombras y susurros. La luz tenue apenas iluminaba los rostros cansados que se iban presentando uno a uno, cada uno con su propia historia de pérdida y lucha. Me sentí como un náufrago que acaba de encontrar una isla en medio del océano oscuro que me había tragado. Entre ellos estaba Elena. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y llevaba un vestido rojo que, sin ser ostentoso, dibujaba sutilmente la curva de su espalda y las líneas de sus brazos. Sus labios carmesí se movían con una mezcla de firmeza y dulzura mientras contaba su historia, la de un hermano desaparecido, víctima de aquel sistema implacable. No somos héroes, dijo Elena. Solo gente que quiere que se sepa la verdad, porque sin memoria somos condenados a repetir el pasado. La escuché con atención mientras otros compartían documentos, fotografías y relatos que confirmaban la red de mentiras y represiones que había engullido a tantos como Álvaro. En un momento, me tomó la mano con suavidad. Su tacto era cálido, casi eléctrico, y sentí una mezcla de consuelo y una llama que se encendía en mi interior. Algo que hacía tiempo creía muerto. Víctor, susurró, no estás solo, y juntos podemos hacer que esta historia no quede en el olvido. Aquella noche, entre palabras y miradas, comprendí que la lucha no era solo por mi hijo, sino por todos los que el miedo y la traición habían silenciado. Pero la realidad golpeó con fuerza cuando, al salir del café, noté que alguien nos seguía. Una figura oscura que se deslizaba tras nosotros, con pasos calculados y silenciosos. Intenté no mostrar miedo, pero mi corazón latía con fuerza. Le susurré a Elena que aceleráramos el paso, pero la sombra persistía, implacable. Finalmente, en una callejuela desierta cerca de la Plaza Mayor, la figura se abalanzó. No hubo palabras, solo un golpe seco que me derribó al suelo y un pañuelo que me cubrió la boca y la nariz. La oscuridad me envolvió, y antes de perder el conocimiento, vi en los ojos de Elena
una mezcla de terror y determinación. Cuando desperté, estaba en una habitación desconocida, fría y sin ventanas. El olor a humedad y a pintura vieja llenaba el aire. Mis manos estaban atadas y mi cuerpo dolorido. Una voz resonó en la penumbra. «Pensaste que podías desafiar al sistema, Víctor, pero aquí aprendemos que la verdad tiene un precio». Sentí que la desesperación intentaba apoderarse de mí, pero también una chispa de rabia y resistencia. Porque aunque me hubieran atrapado, aún quedaba algo que no podían arrebatarme: la voluntad de luchar. Y en ese momento comprendí que el siguiente capítulo de esta historia sería el más oscuro y peligroso de todos, pero también el más necesario. La habitación donde desperté era un cubículo lúgubre, apenas iluminado por una bombilla colgante que parpadeaba con un zumbido constante. El frío se colaba por las grietas de las paredes desconchadas, y el olor a humedad mezclado con un tenue aroma a tabaco impregnaba el aire. Mis muñecas estaban atadas con una cuerda áspera, y cada movimiento despertaba un dolor sordo en los costados. Intenté mantener la calma, recordando cada detalle que me había llevado hasta allí: la sombra que nos siguió, el golpe seco, el pañuelo que me privó del aire. Todo había sido una trampa. Pero, ¿quién estaba detrás? ¿Hasta dónde llegaba la red que había decidido silenciarme? La puerta se abrió de golpe, y una mujer entró en la habitación. Su presencia era imponente, con una gabardina oscura que rozaba el suelo y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Se acercó lentamente, y cuando se quitó el sombrero, reveló unos ojos fríos y calculadores, de un verde intenso que parecía perforar el alma. «Víctor Sáenz», dijo con voz firme, «has llegado demasiado lejos». No podía apartar la mirada de esos ojos que, sin decir una palabra, me condenaban. «¿Quién eres?», logré preguntar con la voz ronca por la falta de aire. «Soy la encargada de que ciertas verdades permanezcan enterradas», respondió. «Y tú, al buscar la luz, has despertado a quienes preferirían mantener todo en sombras». Intenté razonar, apelando a cualquier atisbo de humanidad. Solo busco justicia para mi hijo, y para todos los que sufrieron como él. Ella esbozó una sonrisa amarga. La justicia es una palabra peligrosa en este juego. Aquí no hay héroes, solo sobrevivientes. Se detuvo un momento, evaluándome. Tienes una última oportunidad, Víctor. Deja esta locura y regresa a tu vida. Olvida lo que has visto, lo que has descubierto. Sentí que mi corazón latía con fuerza, pero mi respuesta fue firme. No puedo olvidar, no puedo callar. Ella sacó un sobre de su gabardina y me lo dejó caer sobre la mesa. Esto es todo lo que necesitas saber para entender el verdadero alcance de tu búsqueda. Pero ten cuidado. No todos los secretos merecen ser revelados. Sin más, salió de la habitación y cerró la puerta con un portazo que resonó en mis oídos. Desaté mis manos con dificultad y abrí el sobre. Dentro encontré documentos clasificados, fotografías y una lista de nombres. Entre ellos, el de Álvaro, junto a otros jóvenes desaparecidos, y una red de altos cargos implicados en su destino. La magnitud de la conspiración era abrumadora, y comprendí que estaba atrapado en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Pero también supe que, aunque me costara la vida, debía seguir adelante, porque la verdad, por dolorosa que fuera, merecía ser contada. Y yo sería quien la llevara a la luz
cueste lo que cueste. Los días que siguieron fueron un torbellino de decisiones precipitadas y silencios ensordecedores. La información que aquella mujer me dejó en aquel sobre era un veneno dulce que abría heridas profundas en mi alma. Nombres, fechas, lugares, conexiones que desnudaban la podredumbre de un sistema que había destruido a mi hijo y a tantos otros. Sabía que no podía confiar en nadie fuera de aquel pequeño círculo que Laura y Rafael me habían presentado. Cada paso que daba era vigilado. Cada llamada podía ser interceptada. Pero la necesidad de justicia, de verdad, era más fuerte que el miedo. Una noche, mientras repasaba los documentos en la penumbra de mi habitación, recibí un mensaje anónimo. Si quieres respuestas, ven a la estación de Atocha, Andén 3, a medianoche. No había firma, solo una invitación que olía a trampa, pero también a esperanza. Llegué a la estación con el corazón en un puño, envuelto en el frío de la madrugada madrileña. El andén estaba vacío, salvo por una figura solitaria que me esperaba bajo la luz amarillenta. Era Elena. Su vestido negro contrastaba con la oscuridad, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de temor y determinación. «No podía dejarte ir solo», dijo. «Hay cosas que debemos enfrentar juntos». Nos miramos en silencio, conscientes de que aquel encuentro era el preludio de algo irreversible. De repente, un ruido metálico resonó detrás de nosotros. Vimos sombras acercándose rápidamente, hombres con gabardinas oscuras y miradas duras. «¡Corre!», gritó Elena, tomando mi mano y tirando de mí hacia un pasadizo oculto. La persecución fue frenética, una carrera contra el tiempo y la oscuridad. El laberinto de túneles bajo la estación nos ocultó por momentos, pero el peligro era palpable. Finalmente, emergimos en un callejón estrecho, jadeando y cubiertos de polvo. «Esto no ha acabado», dijo Elena. «Ahora que sabemos la verdad, somos blancos». Sentí que la rabia y la tristeza se mezclaban con una determinación feroz. «No importa lo que cueste», respondí. «La historia de Álvaro, de todos ellos, debe ser contada». Ella asintió, y en ese instante, bajo el cielo oscuro de Madrid, sellamos un pacto silencioso. Lucharíamos contra las sombras, aunque ellas quisieran tragarnos. Pero mientras caminábamos hacia la noche, una pregunta persistía en mi mente, oscura y pesada como una losa. ¿Quién fue realmente el hombre que nos tendió la trampa? ¿Y qué secretos aún quedaban enterrados en los rincones más oscuros del poder? Porque en esta historia, la verdad era solo el comienzo, y la justicia, una llama que podía quemar más de lo que estaba dispuesto a perder. El cuaderno seguía abierto sobre la mesa, esperando que alguien, algún día, leyera la última página de esta historia sin final. ¿Seré yo ese alguien? ¿O será otro quien termine lo que yo empecé? El eco de esas preguntas resonaba en la ciudad, entre sus calles y sus sombras, recordándonos que en cada historia hay un misterio que aún espera ser resuelto.